Reflexión de la palabra de Dios para el domingo 15 del tiempo ordinario. La misión, tal como se presenta en este capítulo 6 de Marcos, tiene diferencias respecto a la del capítulo 3, de modo que muchos exegetas afirman que algo no ha debido de ir bien. Los apóstoles enviados han hecho un gran esfuerzo por comprender en qué consiste esta misión. La dificultad más grande para los apóstoles es ciertamente abrazar el alcance universal del mensaje mesiánico de Cristo. Esta vez Cristo no habla de ir a predicar ni de expulsar a los demonios, ni siquiera de curar a los enfermos. Ellos harán todo lo que se les dijo la primera vez. Pero la cuestión aquí es la forma de hacer la misión. En este capítulo, en efecto, Cristo pone el acento en cómo ir a la misión. Llama así a los 12 y luego los envía. Llamar así no quiere para decir acercarse físicamente, estaban ya en camino con él. Se trata de ese sí de Cristo, donde podían ver y dejarse implicar en el modo el cual realizaba la misión. ¿Cuántas veces Cristo ha explicado que es mandado por el Padre y que realiza lo que ve y siente del Padre? Por eso se trata de hacer la misión al modo de Cristo, de ser llamados a la comunión de su Hijo. Empieza a enviarlos y se dice que les daba, no que les dio, la autoridad, el poder sobre los espíritus impuros, lo cual no significa necesariamente que los expulsaran, porque la exousía es la autoridad o la fuerza por la que el espíritu inmundo no puede tener un influjo sobre sí, sino que eres tú quien influye en él. Les daba la autoridad, por tanto había que permanecer con él. A él el Padre le dio todo poder. Los llamó consigo y por tanto los implicó en este flujo de amor entre el Padre y el Hijo. Y cualquier otra autoridad que la Iglesia haya tomado en la historia le ha hecho mal, la ha desautorizado su verdadera vocación. Él ordenó, del versículo 8, es un término muy severo, muy pocas veces usado por Cristo. Los manda de dos en dos para que su testimonio sea creíble, pero sobre todo porque se trata de testimoniar ese flujo de vida como amor entre el Padre y el Hijo. En esto conocerán todos que sois discípulos, si os amáis los unos a los otros. No existe la misión cristiana como individuo, sino sólo como persona con un yo filial, comunional, entretejido con el cuerpo de Cristo. Pueden tomar solo un bastón para el viaje, para hacer ver que la misión es obra de Dios. El bastón es el cayado de Moisés, donde se revela la obra de Dios, y no del hombre. Ni comida, ni bolsa, ni alforja, porque así se recoge lo que la gente da. Sin ideologías o preceptos religiosos que impidan la acogida de lo que encontrarán en las casas. Tampoco deben llevar dinero en el cinturón. Y esto es interesante, porque para dinero se usa la palabra chaclón, que significa cobre, que se refiere a aquellas moneditas que llevaban los pobres. Con esto se significa que no deben dar la impresión de ser mendigos, pobres que piden limosna. Marcos escribe esto pensando en Roma, donde la imagen de los vagabundos era gente muy pobre o desaliñada, que vagaba descalza, sin sandalias, de un lado para otro. Que no os confundan con estos, porque vosotros no sois mendigos. Por eso no llevéis alforja, para estar abiertos a recibir lo que os den. Pero calzad sandalias, porque no sois vagabundos. Pero no llevéis dos túnicas, que en cambio era algo propio de los ricos. Precisamente el modo en que debían ir en misión, Cristo no los hace diferentes, sino que los incluye en la categoría de la gente más numerosa, normal, simple, de los más habituales en un país. No tener nada significa no tener nada sobre lo que el apóstol pueda apoyarse ante la gente. Los exhorta a quedarse en el mismo lugar todo el tiempo, para no montar en soberbia, como diría San Pablo, sin deslizarse hacia círculos más importantes, como normalmente ocurre cuando uno empieza a conocer un lugar. Cristo quiere que los apóstoles se dejen acoger.
La misión, pues, hace palanca sobre la abertura de la gente, la cual se ve precisamente en la acogida. Nosotros nos hemos acostumbrado a la misión como una obra de bien y de caridad que comienza ofreciendo las estructuras, aportando cierto nivel de bienestar. Pero Cristo no hace referencia a nada de esto, ni siquiera alude en este contexto a que la misión podía suscitar la gratitud de la gente y el sentirse obligados hacia los apóstoles. Desde el principio hasta el final del Evangelio, Cristo pide acogida, y la acogida que trasladan los apóstoles ante quienes les dan confianza y los albergan está bloqueado por el pecado. Dejarse acoger significa convertirse en el don recibido, estar entre la gente sencilla, sin destacar por nada en particular. La razón de ponerse así al desnudo la entienden los apóstoles solo en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan dicen: «Nosotros no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos en nombre de Cristo». Mientras tengamos nuestras cosas en las cuales confiarnos, no puede emerger Cristo. Mientras nuestra existencia se base en lo que se tiene y posee, no podemos hacer ver el verdadero fundamento de nuestra existencia, que es Cristo. La fácil descristianización de Europa desvela que mucha evangelización fue hecha sobre el trabajo del hombre, sobre la sabiduría humana, y la fe no estaba fundada sobre la potencia de Dios. Por eso su mandato sobre cómo realizar la misión es porque surja aquel que debe emerger y su vida en nosotros. Se nos ordena también que no forcemos nada, que no nos impongamos, que no bajemos a los tópicos y a los típicos caminos de las religiones que terminan por hacer proselitismo con distintos métodos y convicciones, sino que nos vayamos a otros lugares. Cristo se remite a una antigua costumbre practicada por los judíos cada vez que regresaban del territorio pagano, es decir, sacudirse el polvo de las sandalias. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, hermanas, amigos y feligreses todos, es domingo, es el día del Señor. Que paséis una feliz jornada. Un abrazo para todos.